Hola queridos amigos detrás de esta pantalla, yo soy Karen y el día de hoy con mis compañeros les enseñaremos cómo hacer una tabla y diagrama de frecuencias, así que comencemos. ¿Pero qué es una tabla y diagrama de distribución de frecuencias? Buena pregunta, Santiago, así que antes de comenzar repasaremos algunos conceptos básicos. Así que decimos que las distribuciones de frecuencias son tablas en que se disponen las modalidades de la variable por filas. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentajes, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. Hay dos tipos de frecuencia, que son la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite algo, y la frecuencia relativa es la proporción que representa la frecuencia absoluta en relación con el total. La distribución de frecuencias agrupadas o tabla con datos agrupados se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Ahora bien, como ejemplo de esto consideramos el siguiente grupo de datos. La distribución de la frecuencia es la reducción de datos mediante el agrupamiento en frecuencias no facilita su interpretación. La tabla es demasiado grande para reducir el tamaño de la tabla. Agrupamos los valores en intervalos y las frecuencias son las de los conjuntos de valores incluidos en los intervalos. Ahora es más sencillo interpretar los datos. Por ejemplo, podemos apreciar inmediatamente que el intervalo con mayor número de datos es el 34 y 39, o que el 75% de los datos tienen un valor inferior a 46. Este tipo de tabla es denominada tabla de datos agrupados en intervalos. Elementos básicos de la tabla de intervalos. Intervalo es cada uno de los grupos de valores de la variable que ocupa una fila en una distribución de frecuencias. Límites aparentes son los valores mayor y menor del intervalo que son observados en la tabla. Dependen de la precisión del instrumento de medida. En el ejemplo, los límites aparentes del intervalo con mayor número de frecuencias son el 34 y el 39. Límites exactos. Valores máximos y mínimos del intervalo que podrían medirse si se contara con un instrumento de precisión perfecta. En el intervalo 34 a 39, estos límites son 33.5 y 39.5. Ustedes se preguntarán, ¿esto en qué afecta a los trabajadores sociales? ¿O cómo se podría utilizar las tablas de frecuencia en el trabajo social? La respuesta es muy sencilla, pues como sabrás, al realizar una investigación estadística de un grupo o comunidad, esto nos servirá para poder obtener datos que son difíciles de obtener al momento de recolectar. Esto no quiere decir que los datos de las tablas de frecuencias no sean fáciles de encontrar. Los datos de las tablas de frecuencias van de la mano con los datos de la recolección, debido a que si no se obtienen estos datos, no se podrán desenglosar los datos de las tablas de frecuencia. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!